RTP. Ya está con nosotros, lo tenemos aquí presencial, incluso está ingresando. Él es el exministro de Economía, Fausto Ortiz. Venga con para que hablemos de economía y otros temas también. Economista, ¿qué tal? Bienvenido. Oiga, buenos días. Oiga, don Fausto, ¿y ayer cómo le fue en el cenáculo de la gran peluconería guayaquileña con el amigo Félix Cordero? De altísima gama, ya ahí estuvo. ¿Ah? ¿Cómo le fue con esos clientes? Muy bien, una experiencia interesante, compartir con dos expositores mucho más jóvenes en principio, como César Pérez Cordero. En resumen, los dos podrían ser sus hijos. César sí, por la edad. César es menor que mi hija mayor. Y Stephanie Macías también muy buena. Pero también podría ser su hija, pues todavía no llega a los 40 o está bordeando los 40. ¿Ah? No hagamos de ese comentario. Vamos. Pero muy bien, muy interesante. En resumen, si podríamos tomar ese punto de vista. ¿Qué le transmitió ayer a los empresarios intelectuales que estaban en este foro organizado por Stephanie, usted y César Pérez Cordero? ¿Qué pudo transmitir? ¿Qué puede resumir o cómo la última data cambió alguna visión o alguna forma de ver la economía del país? Sí, mira, la gente tiene un concepto y lo pregunta, ¿no? El petróleo, ¿no? Que si el precio del petróleo lo ubicas en la proforma a un valor, que si la producción petrolera lo ubicas en otro valor. Y entonces tiene la concepción de la importancia bastante alta del petróleo en la economía. Y entonces ahí uno trata de posicionar el número que entiende, en mi caso entiendo correcto. El petróleo no es más ya la importancia que tenía en el pasado, ¿no? Hoy día el petróleo pega en tres lados. Uno, en la economía, en el Producto Interno Bruto, el petróleo representa menos del 6%. Entonces, por lo tanto, hay un otro restante 95% que puede soportar lo que el petróleo está pasando una mala racha, pues tiene una producción en caída. Estamos hoy día quizás en 470.000 barriles por día, cuando antes era 535.000. Solo una acotación, porque ayer comentaba este tema, y usted es el que conoce más de contabilidad pública, digamos, de contabilidad de la cosa pública. Los ingresos petroleros son contabilizados en el erario nacional, pero también los egresos, es decir, la contabilidad petrolera se la transfieren al Estado. En la forma del neto, en la forma de utilidad, en forma de flujo caja disponible. Ya. O sea, todo se contabiliza en Petroecuador. Petroecuador exporta, Petroecuador gasta, produce, Petroecuador asume el subsidio de combustibles, y lo que le queda a Petroecuador después de dejarse plata para hacer inversión, ¿cuánto le queda? Le pasa por presupuesto del Estado, entonces le pasa como 1.700 millones de dólares el año anterior. Ya. Este año serán unos 2.000 millones de dólares porque ha disminuido el subsidio en los combustibles. Entonces, sin embargo, en materia de contable, en el presupuesto general del Estado aparece la proforma petrolera mucho más alto, como que estuviera incorporado el gasto petrolero ahí, ¿o estoy equivocado? No, es que hay primero dos niveles de presupuesto. El presupuesto del sector público no financiero, que engloba todo el sector público no financiero, y ahí seguramente está también empresa pública, en el caso de Petroecuador. Y hay lo que es el presupuesto general del Estado, que es el que va a la Asamblea y es aprobado por la Asamblea y que lo manda el Ejecutivo. Y entonces, en el presupuesto general del Estado, que es la herramienta con la que trabajamos para ver hacia dónde va la economía, ahí va solamente el neto. En cambio, en la otra rubro de información, el presupuesto del sector público no financiero, que engloba el resto, ahí quizás el petróleo se lo ve un poco más importante. En el caso, en el neto es... el petróleo le da al Estado 1.700 millones, los impuestos le da al Estado 17.000 millones. Entonces la proporción es 10-1 en el tema de impuestos a petróleo. Y el otro campo donde es importante, y quizás es el más importante, aunque se ha venido perdiendo relevancia, es el sector externo. Antes teníamos el petróleo, que era la mitad del ingreso petrolero frente a exportaciones. Hoy día el petróleo es un rubro más de exportación, que inclusive está por debajo del camarón en este momento. El cacao lo está alcanzando, también se le está acercando. El cacao este año quizás cierre acercando a los 5.000 millones de dólares. El petróleo seguramente cerrará en los 6.000 millones. Entonces ya están acortando la brecha.
El camarón estará arriba de 3.500, el camarón está arriba de 7.000 millones, el banano estará bordeando los 4.000 millones. Entonces ya te das cuenta que el petróleo es importante, pero ya los otros lo han superado. Pero se ha vuelto importante por una razón fundamental: la falta de eficiencia productiva del tema de larga data. O sea, se suponía que en un momento el Ecuador debería estar ya, por lo menos Lazo habló de 800.000 barriles, y lo que tenemos siempre es una caída de la producción. Claro, y ahí hay que chequear si es que esa caída de la producción tiene algo que ver con la desesperación del gobierno de La Plata. Porque seguramente el gobierno dice, lo que tengas, pásame a mi cuenta, ¿no? Esos 1.700 millones de dólares. Porque quizás Petroecuador debió quedarse con un poquito para hacer inversiones y reinversiones y mejorar la producción. Eso también hay que ir chequeando esas desesperaciones, ¿no? Por ejemplo, esas desesperaciones, en manera de ver, llevó al Banco Central a decir, oiga, tengo mucha plata puesta en oro físico, voy a venderlo y hacerlo efectivo. Y te dices, oye, pero habrá sido la mejor decisión cuando lo hicieron frente al pico que se pegó el oro, digamos, ¿no? Pero era mejor hacer un swap. Quizás era mejor hacer Ahora, si iba a lo contrario y fracasaba. Sí, siempre hablar al año siguiente la decisión es más fácil que cuando la estás tomando, ¿no? Adelante, Jorge. Economista, quizás lo conversaron el día de ayer durante el foro, pero me gustaría saber un poco cuáles son las posibilidades alternativas y también escenarios que usted visualiza para el último los últimos 4 meses de este año que nos queda, y quizás algún pronóstico que pueda dar para los inicios del siguiente. Sí, la economía en el primer trimestre creció 3.4%. El Banco Central señala que la economía en el primer semestre estará cercana a 4%, creo que habla entre 3.8 y 3.9. Eso nos deja ya, por ejemplo, descartado el escenario del Fondo Monetario, que era 1.8 de crecimiento económico, porque aunque la economía crezca 0 en los otros 2 trimestres, ya el año completo va a terminar en 2%, porque termina haciendo el promedio. Pero como van los números, lo más probable es que la economía termine en el 3.5, 3.7. El Banco Central va a presentar su última previsión del 2025 el 15 de septiembre y va a presentar su primera previsión para el 2026. Y entonces la expectativa es que la economía vaya mejorando, y hay señales de que eso ocurre. Por ejemplo, tenemos la importación de materias primas industriales. El segundo trimestre de este año, con relación al segundo trimestre del año anterior, creció 55%. Entonces, de alguna forma, ahí dice esa lectura, es que había importaciones rezagadas, que estamos un poco esperando el resultado electoral, y ya una vez con el resultado electoral se pega. RTP